Ya basta. Están causando la muerte de los pacientes. El grito de la enfermera María Santos resonó por todo el pasillo del hospital. El jefe médico que estaba frente a ella la miró con asombro. ¿Qué está diciendo, enfermera Santos? María levantó los archivos en sus manos. En estos documentos está todo. ¿Qué medicamentos se están ocultando? ¿Qué pacientes están muriendo por qué? En ese momento, Óscar Naranjo apareció caminando desde el final del pasillo. María tiene razón. Yo también estaba investigando las mismas cosas. Esa noche, esta rebelión que comenzó en el pasillo del hospital expondría el mayor escándalo del sistema de salud. Era una tarde lluviosa de octubre cuando la enfermera María Santos terminaba su turno de 12 horas en el Hospital San Rafael de Bogotá. A los 38 años, llevaba 15 años dedicados al cuidado de pacientes, creyendo firmemente que estaba salvando vidas y aliviando el sufrimiento. Pero en las últimas semanas, algo había comenzado a inquietarla profundamente. Los pacientes que deberían recuperarse estaban empeorando inexplicablemente. Medicamentos que siempre habían funcionado parecían haber perdido su efectividad. Y lo más perturbador, las muertes se habían triplicado en los últimos 3 meses. María había intentado hablar con sus superiores, pero siempre recibía la misma respuesta: son fluctuaciones normales, enfermera Santos. No se preocupe por cosas que están fuera de su área de responsabilidad. Pero María no podía dejar de preocuparse. Cada muerte le dolía como si fuera un fracaso personal, y su instinto le decía que algo estaba terriblemente mal. Esa tarde, mientras organizaba los medicamentos para el turno nocturno, María notó algo extraño. Los frascos de insulina que había recibido esa mañana tenían una consistencia diferente. Eran más claros de lo normal, casi como agua. Su experiencia de 15 años le gritaba que algo no estaba bien. Decidió llevar una muestra al laboratorio para análisis, pero cuando llegó, encontró el laboratorio cerrado con una nota: cerrado por mantenimiento de emergencia. Era la tercera vez en 2 semanas que el laboratorio cerraba inesperadamente. María comenzó a conectar puntos que prefería no conectar. Recordó a doña Carmen, la diabética de 70 años que había estado perfectamente estable durante meses hasta que comenzó a recibir las nuevas insulinas. Su nivel de azúcar se había descontrolado completamente y había muerto de un coma diabético 3 días atrás. María había estado presente cuando la familia preguntó qué había salido mal, y el doctor había dicho simplemente: complicaciones de la diabetes. Es una enfermedad impredecible. Pero María sabía que no era impredecible. Doña Carmen había estado estable durante años. Decidió revisar los expedientes médicos de otros pacientes diabéticos, y lo que encontró la llenó de horror. En los últimos 3 meses, 7 pacientes diabéticos habían muerto por complicaciones que no deberían haber ocurrido. Todos habían recibido las mismas nuevas insulinas. María tomó fotos de los expedientes con su teléfono personal, una violación directa del protocolo hospitalario, pero su conciencia le decía que era necesario. Esa noche, en su apartamento, María pasó horas investigando en Internet sobre los lotes de insulina que había fotografiado. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Esos lotes habían sido retirados del mercado en Brasil y México por ser inefectivos. ¿Cómo era posible que estuvieran siendo usados en su hospital? Al día siguiente, María llegó al hospital con una determinación férrea. Iba a obtener respuestas, sin importar las consecuencias. Su primera parada fue la oficina de farmacia. Buenos días, señor Rodríguez. Necesito ver los registros de procedencia de las insulinas que recibimos esta semana. El farmacéutico la miró nerviosamente. Enfermera Santos, esa información es confidencial. Solo los médicos pueden solicitarla. Soy enfermera jefe de la unidad de diabetes. Tengo derecho a conocer qué medicamentos estoy administrando. Lo siento, pero necesita autorización escrita del director médico. María sintió que la estaban evadiendo deliberadamente. Señor Rodríguez, usted sabe que esas insulinas fueron retiradas del mercado en otros países. El farmacéutico palideció.
No sé de qué habla, enfermera. Los medicamentos que recibimos están aprobados por todas las autoridades competentes. Pero María vio el miedo en sus ojos. El farmacéutico sabía algo, pero tenía miedo de hablar. Señor Rodríguez, han muerto 7 pacientes en 3 meses. ¿No le importa? Enfermera Santos, le sugiero que no haga preguntas que pueden meterla en problemas. La amenaza apenas velada confirmó las sospechas de María. Había una conspiración, y el farmacéutico era parte de ella. Decidió cambiar de estrategia. Si no podía obtener información oficialmente, la obtendría de otra manera. Esa noche, cuando el hospital estaba prácticamente vacío, María regresó. Conocía cada pasillo, cada puerta, cada horario. Se dirigió directamente a la oficina de farmacia. La puerta estaba cerrada, pero María había trabajado lo suficiente en el hospital como para saber dónde guardaba el farmacéutico la llave de emergencia. Una vez dentro, comenzó a revisar los registros de medicamentos. Lo que encontró superó sus peores temores. No solo las insulinas eran problemáticas. Antibióticos vencidos estaban siendo redistribuidos con nuevas etiquetas. Analgésicos habían sido diluidos para rendir más. Medicamentos para el corazón tenían concentraciones por debajo de los estándares terapéuticos. Era un genocidio silencioso, y estaba ocurriendo bajo su nariz. María fotografió todo lo que pudo antes de escuchar pasos en el pasillo. Rápidamente guardó los documentos y salió de la oficina, pero no antes de tomar una muestra de cada medicamento sospechoso. Al día siguiente, llevó las muestras a un laboratorio privado para análisis. Los resultados llegaron 3 días después y confirmaron sus peores temores. Las insulinas tenían solo 30% de la concentración necesaria, los antibióticos estaban completamente vencidos, y los medicamentos para el corazón habían sido diluidos con solución salina. Armada con esta evidencia, María decidió confrontar directamente al director médico. Pero cuando llegó a su oficina, la secretaria le dijo: «El doctor Martínez está en una reunión muy importante. No puede ser interrumpido». «Es una emergencia médica», insistió María. «Está relacionada con la seguridad de los pacientes». «Lo siento, enfermera Santos. El doctor la llamará cuando esté disponible». María esperó 4 horas, pero la llamada nunca llegó. Frustrada pero no derrotada, María decidió tomar acción directa. Al día siguiente, durante la ronda médica matutina, cuando el director médico Dr. Martínez estaba con un grupo de médicos residentes en el pasillo principal, María se acercó con sus documentos en mano. «Dr. Martínez, necesito hablar con usted inmediatamente sobre los medicamentos que estamos administrando». «Enfermera Santos, estoy en una ronda médica. ¿Puede programar una cita con mi secretaria?» «Doctor, esto no puede esperar. Los pacientes están muriendo por medicamentos defectuosos». Los médicos residentes se detuvieron y comenzaron a prestar atención. El doctor Martínez se puso visiblemente incómodo. «Enfermera Santos, está haciendo acusaciones muy serias sin fundamento». «Tengo fundamentos, doctor». María sacó las fotografías y los análisis de laboratorio. «Estas insulinas tienen solo 30% de efectividad. Estos antibióticos están vencidos. Estos medicamentos para el corazón han sido diluidos». El doctor Martínez intentó tomar los documentos, pero María los mantuvo fuera de su alcance. «Doctor Martínez, han muerto al menos 12 pacientes en los últimos 3 meses por medicamentos defectuosos. ¿Va a hacer algo al respecto?» «Enfermera Santos, está fuera de lugar. Regrese a su estación de trabajo inmediatamente». «No, doctor. No voy a regresar a mi estación mientras los pacientes sigan muriendo». Su voz comenzó a subir de tono. «Durante 15 años he sido una enfermera obediente, pero ya no puedo ser cómplice de esto». Los otros médicos y enfermeras en el pasillo comenzaron a reunirse alrededor de la confrontación. «Artik Yeter. Están causando la muerte de los pacientes».
El grito de María resonó por todo el pasillo del hospital. El jefe médico que estaba frente a ella la miró con asombro. ¿Qué está diciendo, enfermera Santos? María levantó los archivos en sus manos. En estos documentos está todo. ¿Qué medicamentos se están ocultando? ¿Qué pacientes están muriendo y por qué? En ese momento, Óscar Naranjo apareció caminando desde el final del pasillo. María tiene razón. Yo también estaba investigando las mismas cosas. La aparición de Óscar Naranjo cambió completamente la dinámica de la confrontación. El doctor Martínez palideció. Señor Naranjo, ¿qué hace usted aquí? Estoy investigando irregularidades en el suministro de medicamentos en hospitales públicos y privados de la ciudad. Óscar se acercó a María y la miró con respeto. Enfermera Santos, he estado siguiendo su trabajo. Su valentía para exponer esto ha sido inspiradora. Mi trabajo. María estaba confundida. Hemos estado monitoreando las quejas que usted presentó oficialmente. También sabemos de sus visitas nocturnas a la farmacia. María se asustó. ¿Me van a arrestar? Al contrario, María. La vamos a proteger. Porque lo que usted ha descubierto es solo la punta del iceberg. Óscar se dirigió al doctor Martínez. Doctor, necesitamos hablar. Tenemos evidencia de que este hospital es parte de una red mucho más grande de tráfico de medicamentos falsos. El doctor Martínez intentó mantener la compostura. No sé de qué está hablando, señor Naranjo. Este hospital opera bajo los más altos estándares médicos. Doctor Martínez, tenemos grabaciones de sus conversaciones con representantes de Farmacéutica Segura, la empresa que suministra sus medicamentos defectuosos. Óscar sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz del doctor Martínez era claramente audible. Entiendo que los medicamentos no tienen la concentración completa, pero el precio es 70% más barato. Mientras no maten a nadie inmediatamente, podemos manejar las complicaciones. Una segunda voz respondía: Doctor, algunos pacientes van a tener complicaciones. Es inevitable. Lo entiendo. Diremos que son complicaciones naturales de sus enfermedades. El silencio en el pasillo era ensordecedor. Todos los presentes, médicos, enfermeras y personal administrativo, habían escuchado la confesión del director médico. María sintió una mezcla de vindicación y horror. Su instinto había sido correcto, pero la realidad era peor de lo que había imaginado. Doctor Martínez, dijo con voz temblorosa, ¿cuántos pacientes han muerto por esto? El doctor ya no intentaba negar. Enfermera Santos, usted no entiende las presiones económicas que enfrentamos. Los medicamentos de calidad son extremadamente caros. Si no reducimos costos, el hospital se declara en bancarrota. Y prefiere que los pacientes mueran a que el hospital cierre. Es una decisión difícil, pero es la realidad del sistema de salud. Óscar intervino. Doctor, esa no es una decisión que usted tenga derecho a tomar. Los pacientes confían en que recibirán el mejor tratamiento posible. El mejor tratamiento que podemos permitirnos, corrigió el doctor. No, doctor. El mejor tratamiento, punto. Y si no pueden permitírselo legalmente, entonces deben buscar alternativas legales, no asesinar pacientes silenciosamente. Óscar reveló entonces la magnitud real del problema. María, lo que usted descubrió aquí está ocurriendo en 23 hospitales de la ciudad. Farmacéutica Segura ha estado distribuyendo medicamentos defectuosos a hospitales que buscan reducir costos. 23 hospitales. María estaba horrorizada. ¿Cuántos pacientes han muerto? En los últimos 6 meses, hemos documentado 847 muertes que podrían haberse evitado con medicamentos de calidad apropiada. 847. María se apoyó contra la pared. Es un genocidio. Es exactamente eso, María. Y usted ha sido la primera persona valiente en Oak para enfrentarlo públicamente.
El doctor Martínez intentó defenderse. Señor Naranjo, todos estos hospitales enfrentan las mismas presiones económicas. El gobierno no proporciona suficiente financiamiento, las aseguradoras pagan menos cada año, los medicamentos de calidad son prohibitivamente caros. ¿Qué se supone que hagamos? Lo que no se supone que hagan es mentir a los pacientes y sus familias, respondió María con una fuerza renovada. Cuando doña Carmen murió, le dijeron a su familia que fue por complicaciones naturales de la diabetes. Pero ella murió porque le dieron insulina diluida. Enfermera Santos. No me diga, enfermera Santos. Dígame cómo va a justificar ante la familia de doña Carmen que su abuela murió para ahorrar dinero. El doctor Martínez no tenía respuesta. Óscar continuó revelando la información. María, Farmacéutica Segura, es una empresa fachada. Los verdaderos dueños son 3 empresarios que han hecho fortunas vendiendo medicamentos de calidad inferior a hospitales desesperados. ¿Quiénes son? Roberto Vázquez, Eduardo Morales y Patricia López. Han ganado más de 50.000 millones de pesos en los últimos 2 años vendiendo medicamentos que deberían costar 100 pesos por 30 pesos. ¿Y nadie los había investigado antes?, preguntó María. Los habíamos estado investigando, pero necesitábamos a alguien desde adentro del sistema que pudiera proporcionar evidencia de primera mano. Alguien como usted. Óscar miró a María con admiración. Su decisión de tomar muestras y analizarlas independientemente nos dio la evidencia que necesitábamos para obtener órdenes de arresto. ¿Órdenes de arresto? María, en este momento, equipos de la policía están arrestando a Roberto Vázquez, Eduardo Morales y Patricia López. También están confiscando todos los medicamentos de Farmacéutica Segura en toda la ciudad. Los presentes en el pasillo comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos médicos parecían aliviados, otros preocupados. ¿Y qué va a pasar con los hospitales que compraron esos medicamentos?, preguntó uno de los médicos residentes. Todos los medicamentos sospechosos van a ser reemplazados con medicamentos de calidad apropiada, explicó Óscar. El gobierno ha liberado fondos de emergencia para garantizar que ningún paciente sufra durante la transición. El doctor Martínez preguntó nerviosamente: ¿y qué va a pasar conmigo? Doctor Martínez, usted enfrentará cargos criminales por negligencia médica y poner en peligro la vida de pacientes. Pero su cooperación en la investigación podría resultar en una sentencia reducida. Cooperación. Necesitamos los nombres de todos los médicos y administradores hospitalarios que sabían sobre los medicamentos defectuosos. También necesitamos documentación completa de todos los medicamentos comprados a Farmacéutica Segura. El doctor se veía derrotado. ¿Y si coopero completamente? Prisión de 5 a 10 años en lugar de 20 a 30 años, respondió Óscar sin emoción. María se dirigió a los otros médicos y enfermeras presentes. ¿Cuántos de ustedes sabían que algo estaba mal? Varios médicos bajaron la mirada. Una enfermera mayor se adelantó. Enfermera Santos, muchos de nosotros notamos que los pacientes no se estaban recuperando como deberían. Pero cuando hacíamos preguntas, nos decían que guardáramos silencio o perderíamos nuestros trabajos. Y eligieron sus trabajos sobre las vidas de los pacientes. La enfermera comenzó a llorar. Tengo una familia que mantener. 3 hijos en la universidad. No podía permitirme perder mi trabajo. María sintió compasión por sus colegas, pero también frustración. Entiendo las presiones económicas, pero somos profesionales de la salud. Nuestro primer deber es para con los pacientes. Doctor Óscar añadió, esta es exactamente la razón por la que estos criminales pueden operar. Explotan el miedo económico de los profesionales honestos. En ese momento, llegaron agentes de policía y oficiales de salud pública al hospital. Comenzaron inmediatamente a confiscar todos los medicamentos sospechosos y a tomar declaraciones a todo el personal. María fue tratada como una heroína por los investigadores.
Enfermera Santos, le dijo el jefe de la Unidad de Crímenes de Salud Pública, su valentía ha salvado cientos, posiblemente miles de vidas. Solo hice lo que cualquier enfermera honesta habría hecho, respondió María modestamente. No, María, corrigió Oscar. La mayoría de las personas habrían permanecido en silencio por miedo. Usted eligió actuar a pesar del miedo. Los medios de comunicación llegaron al hospital en cuestión de horas. La historia de la enfermera que expuso la red de medicamentos falsos se convirtió en noticia nacional e internacional. María se encontró siendo entrevistada por periodistas de todo el mundo. En una de las entrevistas más impactantes, María habló sobre Doña Carmen. Ella confiaba en nosotros. Cada mañana, cuando le administraba su insulina, me decía, gracias, mijita, usted me está salvando la vida. Y yo le sonreía, sin saber que le estaba dando algo que la mataría lentamente. Las lágrimas corrían por su rostro. Doña Carmen tenía 3 nietas que la visitaban todos los domingos. Ellas nunca sabrán que su abuela murió porque alguien quería ahorrar 70 pesos en su medicamento. La entrevista se volvió viral, generando indignación nacional sobre el estado del sistema de salud. La investigación se expandió rápidamente. Se descubrió que la red de medicamentos defectuosos no se limitaba a Bogotá. Operaba en 8 ciudades principales de Colombia, y tenía conexiones con redes similares en Ecuador, Perú y Bolivia. Los 3 propietarios de Farmacéutica Segura habían sido parte de una organización criminal internacional que se especializaba en explotar sistemas de salud vulnerables. 6 meses después del incidente en el pasillo del hospital, María recibió el Premio Nacional de Integridad Profesional. En su discurso de aceptación, dijo, «Este premio no es mío. Es de Doña Carmen, de Don Miguel, de Doña Rosa, y de todos los pacientes que murieron porque alguien decidió que sus vidas valían menos que el dinero. Es también de todos los profesionales de la salud que, enfrentados con la misma situación, elegirán la vida de sus pacientes sobre su comodidad personal». La reforma del sistema de salud que siguió fue sin precedentes. Se implementaron nuevos protocolos de verificación de medicamentos, se estableció un sistema nacional de reporte de irregularidades, y se crearon fondos de emergencia para garantizar que ningún hospital tuviera que elegir entre medicamentos de calidad y viabilidad económica. María fue promovida a directora de calidad farmacéutica del Ministerio de Salud, un cargo creado específicamente para prevenir futuros casos similares. Óscar Naranjo continuó trabajando estrechamente con María en el desarrollo de protocolos para detectar y prevenir tráfico de medicamentos falsos. Su asociación había demostrado que cuando profesionales éticos de diferentes sectores trabajaban juntos, podían lograr cambios sistémicos significativos. El Dr. Martínez fue sentenciado a 8 años de prisión, pero su cooperación completa ayudó a desmantelar redes similares en otros países. Desde la prisión, escribió una carta pública de disculpas que comenzaba: «Como médico, juré, primero, no hacer daño. Olvidé ese juramento cuando permití que consideraciones económicas superaran mi deber hacia mis pacientes. No puedo deshacer el daño que causé, pero puedo advertir a otros profesionales médicos: nunca permitan que el dinero venga antes que la vida humana». 3 años después, Colombia se había convertido en un modelo internacional de transparencia farmacéutica. Otros países enviaban delegaciones para estudiar el modelo María Santos de detección y prevención de medicamentos fraudulentos. María viajaba por el mundo, capacitando a profesionales de la salud sobre cómo reconocer y reportar irregularidades farmacéuticas. En cada presentación, mostraba una fotografía de Doña Carmen y contaba su historia. Ella nunca supo que se estaba convirtiendo en el símbolo de por qué debemos luchar por la integridad en el cuidado de la salud, decía María. Pero su legado es que ningún otro paciente tendrá que morir por medicamentos que no funcionan. La transformación no había sido fácil. María enfrentó amenazas, intentos de soborno y presión para mantenerse callada. Pero cada vez que sentía miedo, recordaba el rostro confiado de Doña Carmen diciendo: «Gracias, mijita, usted me está salvando la vida».
Esa memoria le daba fuerza para continuar luchando. A veces, reflexionaba María en entrevistas posteriores, el sistema está tan roto que la única forma de arreglarlo es romperlo completamente primero. Ese día en el pasillo del hospital, no solo estaba gritando por los pacientes que habían muerto. Estaba gritando por todos los pacientes futuros que no merecían ser víctimas de un sistema que valoraba las ganancias sobre las personas. Su historia se enseñaba en escuelas de enfermería como un ejemplo de integridad profesional y valentía moral. Óscar Naranjo, reflexionando sobre el caso años después, escribió en sus memorias: María Santos me enseñó que la verdadera investigación no comienza en oficinas gubernamentales o salas de juntas corporativas. Comienza en los pasillos de hospitales, en las manos de enfermeras que se preocupan lo suficiente para hacer las preguntas difíciles y actuar sobre las respuestas incómodas. El caso había establecido un precedente legal importante. Los profesionales de la salud no solo tenían el derecho sino el deber de denunciar irregularidades que pusieran en peligro la vida de los pacientes, sin importar las consecuencias económicas para las instituciones. La historia de María Santos y Óscar Naranjo se convirtió en un símbolo de que individuos valientes, trabajando juntos, pueden desafiar y cambiar sistemas corruptos que parecen imposibles de vencer. Al final, el legado más importante no fueron los premios o reconocimientos, sino el cambio fundamental en la cultura del cuidado de la salud. Una nueva generación de médicos y enfermeras crecía sabiendo que su lealtad primaria debía ser hacia sus pacientes, no hacia las instituciones que los empleaban. Y cuando enfrentaran dilemas similares, tendrían el ejemplo de María Santos, una enfermera que se atrevió a gritar en un pasillo de hospital cuando nadie más tenía el valor de hablar. Porque a veces, la diferencia entre la vida y la muerte de cientos de personas puede depender de una sola persona que decide que ya es suficiente y que los pacientes merecen algo mejor.